Ya estamos de regreso aquí en Noticias del Congreso. Ante la Comisión de Justicia del Senado mexicano continuaron las comparecencias de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se vivió una doble jornada. Vamos con todos los detalles. Compareció ante la Comisión de Justicia Jaime González Sánchez, candidato para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El compareciente dijo que en materia de derechos humanos se ha avanzado gracias a que se ha roto con el sistema rígido de interpretación. Estimo que el reto principal es cerrar la brecha entre la justicia y la sociedad, para que el Poder Judicial, en conjunto con los demás poderes, alcance esa armonía que debe existir entre los derechos de las personas y los deberes del respeto a los derechos de tercero, o los que demanda el orden público y el interés social, para así generar certidumbre y predictibilidad e impulsar el desarrollo de México. El candidato expresó que la Suprema Corte deberá afrontar diversos retos políticos y jurídicos en un futuro próximo. Entre otras cosas, deberá determinar el alcance de las nuevas atribuciones que le fueron concedidas, tales como la revisión de procedencia de la consulta popular, atención prioritaria de asuntos, así como la posibilidad de revisar las resoluciones sobre su competencia. Si esta soberanía me confiere el gran honor de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan la certeza de que actuaré con apego a los principios de excelencia, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia, en favor de las mejores causas del Estado mexicano. La senadora Marta Tagle cuestionó al candidato sobre un posible conflicto de interés en los amparos que deberá resolver la Corte en los próximos meses, que tienen que ver con la reforma energética y de telecomunicaciones. La senadora se refirió a su actuación como titular de la Procuraduría del Estado de México, particularmente en el multihomicidio en Tlatlaya, Estado de México, y los feminicidios en la entidad. Nos preocupa que usted ha reconocido públicamente sus fuertes vínculos con la actual Administración Pública Federal. Y la pregunta es, ¿se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la Corte con estos antecedentes? Hoy, en 2015, quien fuera el procurador del Estado de México en caso Tlatlaya aspira a ser ministro de la Corte. Pareciera que justamente a quienes tienen problemas en materia de violación a derechos humanos pueden aspirar a estos cargos. Se ejercitó acción penal en contra de 7 elementos de la Policía Ministerial por el delito de tortura y en contra de un agente del Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad. Una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación que tuvieron los elementos militares, que en todo caso es materia de la investigación federal, por tratarse de servidores públicos del orden federal en ejercicio de facultades federales. Y otra cosa muy distinta es la actuación y las probables omisiones, insuficiencias o deficiencias que haya tenido personal actuante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Por el Partido del Trabajo, la senadora Laida Sansores se refirió a la relación entre el texto constitucional y los tratados internacionales firmados por nuestro país en materia de resoluciones judiciales. Si la Constitución restringe un derecho de manera incompatible, como por ejemplo, por eso se la repito, como por ejemplo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué criterio debe prevalecer? ¿El de la Constitución o aquel que proteja de manera más favorable a la persona? Primero se tiene que establecer, digamos, de primera instancia, el prima facie, que se llama, digamos, en el ámbito judicial, si la restricción de que se trata afecta realmente una disposición constitucional, un derecho constitucional. Ese es el primer planteamiento que tenemos que llevar a cabo. En función de eso, hacemos el examen de proporcionalidad. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, pidió al compareciente explicar los aspectos de la sentencia contra México en el caso Radilla que no se han cumplido. Asimismo, le preguntó su postura sobre el fuero militar. ¿Cuál sería su posición en caso de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en un tema que tiene que ver con el fuero militar, que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias? Tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar,
el fuero tiene que ser el de la justicia ordinaria, en cualquier caso. E incluso, tratándose de militares, cuando se trate de delitos que no afecten la disciplina militar como tal, también tiene que ser la justicia ordinaria. Bueno, en el turno del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Pilar Ortega se refirió al problema de la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, el cual dijo se presenta en modos distintos que los demás órganos del Estado mexicano. Me gustaría saber, desde su punto de vista, cuáles son las principales manifestaciones de corrupción dentro del Poder Judicial y qué medidas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación usted propondría o implementaría para abatirlas. Existen ya los órganos dentro del Poder Judicial de la Federación, por supuesto el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración y vigilancia que tiene que ver precisamente con la parte de evitar la corrupción, de prevenirla, de combatirla, de sancionarla y por supuesto erradicarla. Y por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Jesús Casillas Romero cuestionó al aspirante ministro de la Suprema Corte sobre el nuevo sistema de justicia acusatorio y su relación con las víctimas. ¿Considera usted que el sistema penal acusatorio en la salvaguardia de los derechos humanos de los acusados es capaz de descuidar los derechos humanos de las víctimas? ¿Y por qué? En ese sentido, la aplicación del principio pro persona podría causar un desequilibrio o inequidad entre el acusado y la víctima en los procesos penales. La ley de amparo, igualmente, ya establece que las víctimas pueden ser parte o son parte en el juicio de amparo, ya no solamente para el tema que tiene que ver directamente con la reparación del daño, como anteriormente se limitaba, sino que incluso respecto de sentencia absolutoria, las víctimas pueden acudir precisamente en juicio de amparo.